A ver, el Congreso, hemos hablado del Congreso bastante. En el bloque anterior anunciábamos que se estaba autorizando a través de una ley la libre desafiliación de las AFPs. Y también tiene una propuesta el Congreso llamada Bono Dignidad, que se le va a dar a todos aquellos que están adscritos al sistema público de pensiones. Ahora, ¿esto es constitucional? ¿El Congreso no es que no tiene iniciativa de gasto? ¿Cuánto se podría, de aprobarse esa ley, tener que derivar en fondos para pagar estos bonos, que además van en escalas incluso para aquellos que no han alcanzado los 20 años de cotización, incluso para ellos? Entonces, todo este tema lo vamos a tratar a fondo el día de hoy con César Fuentes, que es profesor de SAN y director de la Maestría de Gestión Pública de esta universidad. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es exactamente el bono dignidad? ¿A quiénes le tocaría? ¿Y cuánto significaría para el fisco esta nueva iniciativa del Congreso de la República? Bueno, el primer tema es que está diseñado para personas que no han aportado a la ONP. Es decir, tenemos un buen grupo de personas en el Perú, fruto de la informalidad, que en sus años laborales no han aportado. ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, lamentablemente pues ha llegado ya la edad de jubilación y no tienen fondos previsionales. Este es un tema transversal al Perú y lo que estamos viendo es pues el tema de informalidad está calando en lo que son los recursos que tienen las personas. Por eso lo que está planteando el Congreso es un bono de 250 soles y para aquellos que han aportado un pocos años y luego se incremente a 350 soles. Pero la idea acá es que estos aportes contribuyan, ¿no es cierto?, a una situación que probablemente es muy complicada. Pero hay que incidir también, como mencionabas tú, que esto no es responsabilidad y no es potestad del Congreso de la República el gasto, esto es una potestad del Ejecutivo. Yo creo que efectivamente hay una urgencia y es probablemente del ministro Mendoza que es que tenga una gran iniciativa y vea efectivamente si hay, ¿no es cierto?, posibilidad de hacer estos gastos. Porque si bien es cierto, pareciera que los montos son pequeños, estamos hablando de bastante cantidad de gente y no solamente un año, sino probablemente 10, 15 años, ¿no? O sea, esta iniciativa no es un bono por la pandemia que duraría un año o dos, sería permanente. Aparentemente no. No está muy claro en la propuesta, justamente, y ahí está el tema, ¿no? Porque si bien es cierto, la pandemia un poco que ha desnudado y ha descubierto estas falencias, la brecha de ingreso está ahí. Es decir, lo que estamos viendo ahora con la pandemia es, diríamos, ha descubierto una cosa que ya se veía venir hace mucho tiempo, que es que 70% de los peruanos que están trabajando hoy día no tienen y no van a tener un seguro de pensión o una pensión. Y esto es el tema que creo que tiene que vivirse desde un punto de vista de más política nacional. Lo que está haciendo el Congreso es, yo creo que en un afán de cierre de año, dar una solución a un problema que es mucho más complejo y que sí tiene un impacto fiscal enorme, ¿no? Porque no solamente es que vamos a dar un año, sino que son bastante gente, son cohortes de gente bastante grande. Es finalmente una pensión, ¿no? Así es una pensión. Finalmente una pensión. Y vamos a aclararlo así, porque son por dos tramos, ¿no? De los que han aportado de 10 a 14 años, 250 soles mensuales, de aquí hasta que terminen sus días. Y para los que han aportado de 15 a 19, serían 350 soles mensuales. Uno dice es poquito, pero si uno lo va sumando, rápidamente lo que ellos han aportado se iría en los primeros años y lo demás sale del bolsillo del fisco. Sí, lo que ocurre es que también probablemente la gente no conozca esto, el sistema de pensiones de la ONP lo que hace es los aportes de los jóvenes van para los mayores. Y esto está cubierto en un 80% en aportes de los jóvenes a los mayores. Y un 20% lo financia el Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Consolidado de Reservas, que es un fondo que se creó hace buenos años, porque no alcanza. Y curiosamente esta brecha se ha ido cerrando, pero con todos estos movimientos lo que va a ocurrir es simplemente que el aporte de los jóvenes va a ser mucho menor y la presión de
hoy día va a ser bastante mayor. Para que tengan una idea, el gasto en pensiones hoy es similar, a pesar de la reforma de pensiones de AFP que se ha comentado varias veces en este programa, y que hay una buena parte que aporta los jóvenes, se constituye en casi igual gasto que lo que tenemos nosotros en salud a nivel presupuestal. Es decir, estamos gastando un montón en pensiones y cualquier gasto adicional va a hacer que las pensiones sean mucho mayor, por ejemplo, que el gasto en salud. Y eso claro, significa pues que estamos sacrificando. Y como la plata del Estado no es infinita, cuando le pones a uno, le tienes que quitar a otro. O sea, a alguien, del presupuesto a alguien le vas a tener que retirar esa plata para darle a las pensiones. Que además es gasto corriente, no productivo, pues, ¿no? Exacto. Acá hay un tema, yo creo que el ministro Mendoza tendría que justamente decir qué es lo que está pasando, ¿no? Porque claro, hay un sentir grande y de frustración que efectivamente la plata no alcanza, pero por otro lado también estos montos son bastante grandes en términos, ¿no es cierto?, de cuánto vamos a poder transferir. Hoy día el gasto en pensiones bordea lo que estamos gastando casi en salud. Entonces, lo que pasaría si estas reformas se dan es que probablemente solamente tendríamos mayor gasto en educación, que es alrededor del 20% del gasto público en lo que es educación, y luego vería probablemente que entre el 10 o 12%, un poco más, inclusive el gasto en pensiones, y creciendo, porque ¿qué va a pasar? La brecha, lógicamente, va a seguir creciendo y vamos a tener mayor gente atendida, porque justamente la función de esta propuesta es que se atienda a la brecha que no ha aportado. Entonces ahí tenemos un problema serio porque la brecha va a crecer enormemente en los próximos años. Y finalmente, como lo hemos conversado infinidad de veces aquí, César, se atacan la sintomatología, pero no el fondo del asunto, ¿no? Tenemos un grave problema en el sistema pensionario, porque tenemos un grave problema en el país, que es la informalidad, porque si tú vas a las AFPs y revisas, tenemos poco más de 7 millones de inscritos, digámoslo así, pero la mitad solamente aporta. Es decir, hay una mitad de ese porcentaje, de esa gente que no va a tener una pensión digna, obviamente, porque no está aportando, no está metiendo plata a su fondo. Y cuando tú revisas lo de la ONP, el 60% aproximadamente no llega a los 20 años de aporte. Es decir, ha sido también aportantes intermitentes, ¿no es cierto?, que han pasado de la formalidad a la informalidad durante su vida laboral. Entonces, el problema atacar es la informalidad, ¿no? El tema es la informalidad y la productividad. Son dos cosas que van juntas, ¿no? Y yo creo que muchas veces la informalidad oculta una cosa más dramática, que es la baja productividad del trabajador en promedio. Es decir, realmente que hace que los sueldos sean chiquitos, pues también, ¿no? Que los sueldos sean pequeños, que la productividad sea pequeña, y eso tiene que venirse una visión mucho más integral. Yo creo que el sector privado tiene que contribuir en el término de formalización, el sector público también tiene que hacer su trabajo. Mucho de la informalidad también está dada por contratos, por ejemplo, de cash, que están hoy día, ¿no es cierto?, poco a poco regularizándose. Pero yo creo que tiene que haber una visión de mayor formalidad, pero a la vez, ¿no es cierto?, de mejora de productividad del trabajo. Y eso es un tema de largo plazo. Y que encadena muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo la gestión pública, los servicios que el Estado da, porque al informar, si le vas a decir formalízate, no solamente se trata de hacerle los trámites fáciles, ¿no?, sino también de que el Estado, por esos impuestos que él va a pagar, le dé cosas, ¿no?, le dé servicios de calidad. Claro, y también, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, se bancarice, ¿no? Y ahora hemos visto, ¿no?, la formalidad lo que ha desnudado claramente es el hecho de no estar, pues, formalizados. No podemos tener gente, ¿cómo podemos llegar rápidamente, ¿no es cierto?, a atender una situación de emergencia? Al no tener cuentas en el sistema financiero no lo puedes hacer. No tenemos un registro único también, o de padrones, por ejemplo, de gente que está asegurada. Entonces, ¿cómo llegamos, ¿no es cierto?, a las vacunas, o cómo llegamos a ¿no es cierto?, como sistema de salud rápidamente al ciudadano? Y en el caso de educación también lo vemos, ¿no? 40% de los hogares en el Perú están conectados vía internet. Y si sumamos a aquellos que tienen, ¿no es cierto?, conexión por telefónica y vía internet, 60%. En resumen, por lo menos 40% de los hogares no tienen ninguna conectividad. Claro, cuando miras a zonas rurales, la cifra se desploma hasta el 20%. Exactamente. Entonces ahí yo creo que y justamente creo que el reclamo que hemos visto en estas elecciones es justamente atender esas medidas que son de urgencia y merecen, yo creo, que un acuerdo nacional en esos tres temas. En resumen, ojalá que toquemos temas de fondo, pues, ¿no? Temas de fondo. Sí. Muchísimas gracias, César, como siempre, por atendernos. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros en nuestro bloque económico. Cerramos.